¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este lugar. Es un gusto nuevamente saludarte. Tenemos una cita pues todos los jueves, ¿verdad? Para poder venir y compartir esta palabra de Dios, para poner ese estudio, ¿verdad? Este día jueves lo hemos establecido para estudiar la palabra de Dios. Bueno, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa y quiero dar un tema que Dios me regaló en esta mañana. Pero antes de eso, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea que tome control de todo esto. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, estamos ya aquí una vez más, ya listos y dispuestos a compartir esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Te ruego, Padre mío, que seas tú hablando a través de mi persona y que esta semilla no se pierda, sino que quede bien sembrada, Señor, en los corazones que ahora van a escuchar esta palabra, Señor. Háblanos, bendito Señor, a través de esta palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas felicidades a la región americana. Este día estamos de fiesta, estamos celebrando la independencia de toda la región centroamericana. Gloria a Dios, pues Él permitió ese evento, ¿verdad? Para que tú y ahora pues podamos llamarnos libres, llamarnos independientes, ¿verdad? Así es que gloria a Dios por ello. Él permite todos los acontecimientos y damos gracias a Dios por cada nación que ahora está celebrando este día, sus 201 años de independencia. Bien, vamos a iniciar ahora el tema, y el tema que vamos a hablar es libertad genuina. Vamos a hablar de la libertad genuina. ¿Cuál es la libertad genuina? Bueno, cuando hablamos de genuino, estamos hablando de algo verdadero, de algo que es en esencia algo real, ¿verdad? Entonces la libertad genuina es aquella que nosotros pues podemos tener en nuestro corazón cuando nosotros venimos y damos oportunidad a Dios, ¿verdad? Al Espíritu de Dios que muere en nuestros corazones y que pues, pueda guiarnos, ¿verdad? Por el camino correcto. Entonces vamos a hablar de la libertad genuina y que a dónde es que se nos otorgó esa libertad a cada uno de nosotros. Pero vamos a irnos allá al libro de Gálatas 5.1. Acompáñame allá. Gálatas 5.1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no dice entristezcáis otra vez, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando estamos leyendo esta porción bíblica, Dios nos está diciendo aquí, Jesucristo vino, pagó un precio y nos hizo libres, ¿verdad? Nos hizo libres. Pero nosotros debemos de apreciar y cuidar esa libertad. Porque según este versículo bíblico dice, no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¿Y cuándo sucede eso? Quiere decir que sí podemos en un momento estar libres, pero luego podemos volver a ser esclavos del pecado, cuando nosotros no venimos y ponemos ese freno, ¿verdad? Al momento de fallar. Cuando nosotros estamos en una circunstancia difícil, una tentación, una prueba que nos debilita, ¿verdad? Estamos en una condición débil y estamos expuestos a poder pecar y nosotros venimos y fallamos. Entonces se vuelve a estar en ese estado, ¿verdad? De esclavitud. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo, nos da ese consejo, nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es nuestra responsabilidad y nuestra decisión permanecer en la condición que nuestro Señor Jesucristo nos otorgó desde el momento que Él ofreció su vida en esa cruz. Y específicamente de eso vamos a hablar. Y vámonos allá al libro de Isaías, capítulo 53, ¿verdad? Vamos a ver de qué consiste esta libertad genuina. Vámonos a Isaías 53, vamos a ver del versículo 4 al versículo 7, ¿ven? Del versículo 4 al versículo 7. Y dice así de la siguiente manera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice allá el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Wow. Vamos a ver acá ciertas características y quiero decirte que toda esa libertad genuina de la cual nosotros podemos expresar ahora, esa libertad genuina se otorgó en una cruz, ¿verdad? Ahí tenemos nosotras esa libertad genuina de todo lo que, de todo lo que concierne que nos pueda mantener ahorita en esclavitud, que nos podemos sentir como atados, como angustiados. Ahí se pegó el precio. Vemos ahí que dice, así he sacado aparte, ¿verdad? He clasificado lo que son las características de este versículo, esos aspectos que menciona. Y dice que ahí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que dice que fue despreciado y desechado. Recordemos que el pueblo de Israel no creyó en Jesucristo, él lo aislaron, ¿verdad? Lo sacaron porque él decía a los discípulos, mire, si van a un lugar y no les atienden la palabra, sacúdense sus sandalias, sacúdense los polvos y les escuchen su palabra. Es porque a Jesús también ya le había pasado eso. Como siempre, nos vemos el ejemplo, que como a él le transcurrió eso, pues él también ya sabía, porque siempre iba a haber gente que no iba a escuchar la voz de ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice aquí que él fue despreciado y fue desechado por su mismo pueblo. Dice que fue un varón de dolores, ¿verdad? Porque eso de dolor, no solamente sufrió los dolores físicos en el momento de la tortura se le fue dado antes del sacrificio, sino que también sufrió dolores emocionales. Quizás no se emocionan específicamente, pero están inmersos en lo que nosotros podemos escuchar, leer en la palabra de Dios. También él sufrió esos dolores internos, ese dolor del rechazo, ese dolor del desprecio, ese dolor de que no creyeron en él, ¿verdad? Ese dolor de la traición, él lo llevaba cargando adentro, en su corazón, o sea, dolores en las emociones, en los sentimientos. Él llevaba eso nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí que él experimentado en quebrantos. Dice, y nosotros escondimos de él su rostro y no le estimamos. Ahí está expresando esa porción bíblica esto. ¿Cuántas veces nosotros escondemos el rostro de Dios? Él quizás quiere venir y tener esa relación con nosotros, quiere tener esa comunión con nosotros, pero es más importante lo que nosotros tenemos que hacer, es más importante nuestros propios intereses, son más importantes lo que nosotros podemos ver y lo que podemos creer, porque muchas veces quizás no venimos a la presencia de Dios porque no le vemos, porque no sabemos que Él está presente, pero quiero decirte que el Señor siempre está presente, aunque no lo podamos ver, y Él siempre está esperando de ti y de mí que nosotros nos acerquemos a Él, que tengamos esa relación con Él, que tengamos esa comunión con Él. Él siempre está anhelando que tú y yo nos acerquemos a Él y que tengamos esa comunión, ¿verdad?, que Él espera de cada uno de nosotros para con Él. Pero aquí dice que Él fue experimentado en quebrantos dice, y nosotros escondimos de su rostro y no le estimamos. Qué tremendo es cuando alguien viene y hace algo maravilloso, algo sorprendente, y de repente nadie le agradece. Yo no sé cuántas veces tú te has encontrado en esa circunstancia donde tú has dado todo de ti, donde tú has puesto tu esfuerzo, donde tú has puesto todo, y al final de todo eso todos elogian lo que tú has hecho, pero no te agradecen a ti particularmente. Y esto aconteció con nuestro Señor. Nuestro Señor vino, se hizo humano, ¿verdad? Jehová Dios vino, se hizo humano y pagó un precio por cada uno de nosotros para que tuviéramos salvación. Y al final, ¿qué sucede? El pueblo lo que hace es rechazarlo, es no querer saber nada de Él, es esconder el rostro de Él, es no buscarle, ¿verdad? Y queremos que en primer lugar nosotros veamos esto, de que tenemos un Dios que pagó el precio por nosotros en esa cruz y que tenemos que tener conciencia de eso primero para poder comprender qué es lo que Él hizo en esa cruz, para poder entender el verdadero valor de lo que significa ese sacrificio en esa cruz y ese derramamiento de sangre, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, sí murió, pero no sabemos, no valoramos lo que Él hizo ahí, ¿verdad? No lo valoramos como debe de ser. Entonces debemos de ver de que esta persona fue despreciada, desechada, fue un varón de valores, un varón
de dolores, un varón de dolores, como lo explica la palabra de Dios. Dice que fue experimentado en quebrantos, ¿verdad? Él sufrió al ver el rechazo de su pueblo que amaba tanto, y esa situación que no quería nada con él. Y eso pasa con nosotros siempre. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó realmente en la cruz? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué significa ese sacrificio? ¿Qué significa eso que sucedió en la cruz? No solamente es una persona que nosotros a veces vemos en muchas cruces, que está ahí reflejado y que está ahí clavado en una cruz, y que nosotros sabemos que murió en esa cruz, y que sabemos que ofreció su vida y que amó a la humanidad y derramó su sangre. Y nosotros decimos, sí, murió en la cruz y resucitó al tercer día, pero realmente estamos valorando lo que significa esa muerte en la cruz. Realmente estamos valorando y estamos aprovechando lo que se otorgó en esa cruz. Porque quiero decirte que en esa cruz dice ahí que Él sufrió, dice, nuestras enfermedades. Él vino y se llevó esas enfermedades. Lo vamos a leer acá, como dice específicamente aquí en el versículo 4, ¿verdad? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice ahí que Él llevó nuestras enfermedades, cuando entonces Él pagó ese precio en esa cruz por nuestras enfermedades. Eso quiere decir que nosotros tenemos libertad genuina en cuanto a esa salud que nosotros necesitamos. Esas enfermedades que ves que vienen a nuestras vidas, quiero decirte de que no son enfermedades que te pertenecen. Las enfermedades no las provoca Dios. Las enfermedades vienen a causa del pecado. La enfermedad viene a causa de tal vez de que tú y yo no nos hayamos cuidado, ¿verdad? En nuestra alimentación o en nuestra condición, ¿verdad? Física, no nos hemos cuidado, no hemos tenido la dieta correcta, ¿verdad? O no sé qué otra circunstancia, pero Dios no envía una enfermedad. Eso quiero que te quede claro, porque muchas veces puede ser una persona, Dios me tiene enferma, Dios me tiene así. No, Dios no tiene enfermo a nadie. Quiero aclararte eso, que Dios no tiene enfermo a nadie. Al contrario, Jesús vino a morir en la cruz y se llevó ahí nuestras enfermedades, como estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Eso quiere decir que lo que tú tienes no te pertenece, y tú no puedes andar portando lo que no te pertenece. Cuando tú vienes y pronuncias con tu voz, porque nuestras palabras tienen poder, cuando tú vienes y expresas, confesas palabras y vas desechando esa enfermedad se tiene que ir de tu vida. Esa enfermedad tiene que salir de tu cuerpo, porque es algo que no te pertenece. Amén. Es algo que no es tuyo. Dice que llevó nuestros dolores, no solamente los físicos, sino los emocionales. ¿Cuántas personas aquí se han sentido rechazadas? ¿Cuántas personas aquí se sienten adoloridas porque quizás no tienen el anhelo de su sueño realizado? No tienen familia que anhelan, no tienen su escala social, ¿verdad? O de estudio, ¿verdad? No las tienen ya culminadas. Algo ha fallado en tu vida, ¿verdad? Que tú dices, bueno, por esto me duele, porque una traición, ¿verdad? O duele un engaño, ¿verdad? O duele no haber cumplido una meta que tú tienes, y quizás llegas adulto y no pudiste cumplir esa meta, y era un gran sueño que tenías, y hasta estas alturas tú dices, no, ya no puedo hacer nada con esto, y andas cargando ese dolor de un sueño que tú tenías desde tu niñez y no lo pudiste lograr. O algún maltrato, una palabra que se te dio desde tu niñez. O tal vez un rechazo de tus propios padres, un rechazo de alguien que tú amabas. Los dolores emocionales también son enfermedades y son muy difíciles de superar. Un daño que te han hecho en el pasado, ¿verdad? Todo eso, pero dice el Señor que Él llevó nuestros dolores en esa cruz. Ese dolor emocional no es tuyo, igual que ese dolor físico. Los dolores que te puedan dar por una enfermedad no te pertenecen a ti. Él nos dio libertad en esa cruz, y tú puedes venir y expresar y renunciar a ese dolor que te está aconteciendo, ya sea emocional o en tu cuerpo, porque eso no te pertenece a ti, y tú puedes ser salvo y sano en este momento, libre de ello. ¿Qué más podemos? Dice ahí que fue herido por nuestras rebeliones. Mira, todos esos azotes que le dieron a Jesús, sí, ese era el castigo de esa época, que le daban delincuentes, pero también eso significa la rebeldía de nosotros, la rebeldía que muchas veces nosotros tenemos
para no venir y acceder a la voluntad de Dios, para no venir y obedecer a lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Esa es una rebelión cuando nosotros nos ponemos en contra de la voluntad de Dios. Pero Él pagó ese precio en esa cruz por la rebeldía de la humanidad, por la rebeldía de no querer saber de Dios, por la rebeldía de no querer hacer la voluntad de Dios. En ese momento Dios pagó ese precio en esa cruz. También dice que por molido fue por nuestros pecados. Dice ahí la historia o la cultura, ¿verdad?, de los judíos, que cuando Jesús lo castigaron, lo azotaron, ¿verdad? Esos instrumentos que utilizaron tenían ganchos en las puntas. Y cuando ese azote caía en el cuerpo de Jesús, literalmente le estaba arrancando pedazos de carne cuando venía al regreso. Te puedes imaginar cuánto fue lo que Jesús sufrió a cada azote. Eran como 40 azotes y con él creo que se pasaron. Pero imagínate, cada azote arrancaba pedazos de carne porque tenía esos huesitos en la punta como ganchitos y jalaban la carne de la persona a quien estaban azotando. Imagínate Jesús lo que sufrió. Por eso es aquí, molido fue por nuestros pecados. Todo pecado que nosotros podemos cometer, todo pecado que hayamos cometido, todo pecado que esté insistiendo, esos pecados ya fueron pagados en esa cruz. Esos pecados el Señor ya pagó el precio en esa cruz por esos pecados. Él derramó su sangre por esos pecados y ahí nos da libertad Él de toda esa circunstancia, ¿verdad? Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Al principio en el pecado dice el Señor que por el pecado nosotros fuimos destituidos de su presencia. Y fue Jesucristo el que vino a darnos esa reconciliación para con el Padre. Él vino a morir por nosotros para que podamos tener ese acceso a su presencia y poder llegar a poder relacionarnos con Él. Fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió para que nosotros tuviéramos esa paz que necesitamos, de quitar ese equipaje del pecado y poder tener esa paz, esa reconciliación con nuestro Dios. Amén. Ahora más dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez vuelve a decir, por su llaga nosotros fuimos curados. Él nos dio esa sanidad ahí. Más adelante dice, descarriados como ovejas, mas Jehová en él, dice, todos nos descarriamos como ovejas. Vamos a leerlo como dice acá exactamente en la palabra de Dios. Dice por aquí, vamos a verlo. Estamos en el versículo 6, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, todos nos descarriamos como ovejas. Está diciendo ahí, no hay perfección en el hombre. Es cierto, hay que reconocer eso. Somos personas imperfectas, pero eso no nos da libertad de venir y decir vamos a fallarle a Dios, porque después de todo somos imperfectos. Después de todo, pues Él sabe que nosotros pues no podemos soportar eso. Que vamos a caer en el pecado, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Porque no, eso no quiere decir que hay libertad de pecar. Él llevó nuestros pecados, pero no hay libertad de pecar. Amén. Entonces eso es lo que simboliza, ¿verdad? Lo que simboliza todo ello. Ahora, ¿qué más dice ahí? Justificado, dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Qué tremendo es esto. Dios fue abatido, fue golpeado, fue azotado, pero Él no abrió su boca. Dice que como cordero fue matado, fue llevado al matadero como cordero, y Él no abrió su boca para nada. Lo humillaron, lo ultrajaron, ¿verdad? Le escupieron en su cara. Eso era un ultraje para ese tiempo. Pero dice que Él no abrió su boca, no se defendió. Simplemente Él cumplió la voluntad del Padre, y era de venir y rescatar la humanidad a través de su sacrificio. Mira lo maravilloso que es nuestro Dios. Y esto es lo que Dios te dice ahora a ti, que Él pagó un precio muy grande por esa libertad genuina que tú y yo nos merecemos, que tú y yo obtenemos a través de venir a Él, que tal vez voy a corregir este punto, que no nos merecemos, ¿ok? Esa libertad que no nos merecemos, pero que Dios realmente nos la otorgó porque nos ama. Una libertad genuina
Él vino a pagar el precio por ti y por mí. Eso significa esa muerte en esa cruz. Significa que somos libres de todo pecado. Significa que somos libres de toda enfermedad. Significa que somos libres de toda situación financiera. Porque la corona, aunque no tengo aquí ahorita esa cita bíblica, pero la corona que él llevaba en su cabeza simboliza la maldición de la tierra. Vemos ahí en el Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, Dios condenó la tierra y dijo que iba a ser maldita y que iba a generar cardos y espinos por el pecado. Pero Jesucristo vino a morir para rescatar eso, para eliminar esa maldición y para dar la oportunidad de que tú y yo podamos ser personas prósperas, personas que tienen esa productividad, personas que puedan ver frutos financieros. Entonces, ahí también se otorgó la libertad financiera, la libertad espiritual, la libertad financiera, la libertad de toda enfermedad. Ahí la podemos ver, la libertad emocional. Ahí la podemos ver implícita en todo lo que podemos ver acá, lo que hemos leído. Ahora ya para finalizar, quiero dejarte este versículo y es en 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La libertad genuina es cuando tienes al Espíritu Santo. Es que no puedes estar en esclavitud si Dios está en medio de ti. No puedes estar en esclavitud si el Espíritu Santo de Dios te guía. Si tú estás ahí de la mano con el Espíritu Santo, no puedes fallar, porque el Espíritu Santo te acuerda a ti de los errores, de cuando vas a cometer algo, de cuando estás a punto de fallar. Entonces, cuando tú obedeces a esa voz del Espíritu Santo que te lo está recordando, tú te mantienes en esa libertad genuina. Cuando tú vienes y obedeces a la voz del Espíritu Santo que te está advirtiendo de cualquier error, de cualquier fracaso que vas a cometer, de cualquier situación que te va a llevar a fallar, ¿verdad? Cuando tú obedeces a esa voz del Espíritu Santo, entonces tú estás en completa libertad, porque ya no accedes al pecado, ya no accedes a aquello que no le gusta a Dios, aquello que nos aleja de la presencia de Dios, esas actitudes que desagradan a nuestro Dios. Tú ya no accedes a eso, sino que simplemente te mantienes firme para poder agradar y honrar el nombre de nuestro Dios. Y eso es bien recompensado por Él. Así es que esta es la palabra de Dios que tenía para ti. Libertad genuina. Permanezcamos en Él como nos el apóstol Pablo acá cuando leímos al inicio. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No volvamos a hacer lo mismo cuando Dios ya nos hizo completamente libres en esa cruz. Amén. Bien, esta es la palabra de Dios para ti y para mí en este momento. Vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios. Hemos otorgado esta palabra que tú me regalaste ahora, Señor. Espero que más de alguna persona le va a servir esta palabra, va a sentir ese consuelo, esa ayuda. Esa persona que creía que ya no había posibilidad alguna, que ya no tenía esperanzas, pero tú en esa cruz, tú nos diste toda esa libertad de eso que nos pueda ahorita estar afectando. Declaro libertad, Señor, para cada persona que está ahorita enferma, que toda enfermedad desaparece ahora mismo de ese cuerpo. Esa enfermedad no te pertenece. Deséchala, pronuncia con tu palabra, con tu boca, di que esa enfermedad no es tuya. Esa enfermedad no te pertenece, recházala de tu cuerpo. Y declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús sobre ese cuerpo que el diablo ha puesto esa enfermedad. Lo echamos fuera ahora mismo en el nombre de Jesús y declaramos sanidad para tu vida, declaramos sanidad para tu cuerpo. Amén. Declaramos sanidad financiera para aquel que está necesitando esa solvencia económica. Declaramos también esa libertad, Señor, en esas emociones, en esos sentimientos heridos, en esos corazones heridos. Declaramos sanidad en este instante. Declaramos sanidad, Señor, para aquellas personas que se están arrepintiendo de algún error, de algún pecado cometido. Sé que tú estás con los brazos abiertos ahora, Señor, dispuestos a ayudarles, a levantarles y a guiarles en el camino correcto. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, por haber atendido esta palabra, por dedicarme estos minutos. Yo te envío un fuerte abrazo allá donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga.
y que esté siempre contigo en cada momento, ¿verdad? En cada circunstancia, que tengas una excelente noche, un excelente servicio, que Dios bendiga tu lugar, tu ministerio. Y bueno, nos seguimos viendo aquí el día de mañana, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestra serie Venciendo en el Desierto. Así que yo te espero. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo nuevamente y que el Señor te bendiga.